Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el análisis de lo que ha pasado en la etapa número 3 de la Vuelta a España 2024. Una Vuelta a España donde hoy estamos haciendo el primer día porque ha sido imposible hacer el análisis de las dos primeras etapas, donde en este vídeo, aparte de comentar lo que ha pasado en la etapa 3, daremos algunas pinceladas de lo que ha pasado en las dos primeras etapas y donde hoy se esperaba un día parecido al de ayer. Había dos puertos relativamente no cortos, sino poco duros, con también pocos puntos de montaña, así que se esperaba que hubiera una fuga, que luchara por esos puntos de la montaña, mientras que los grandes favoritos intentarían evitar caídas, que ya nos ha dejado esta Vuelta a España una baja, en este caso la de Dylan Van Baarle, con una caída que tuvo en el día de ayer, y también el último día en Portugal. Estos tres primeros días de la Vuelta a España son por tierras portuguesas, y ahí veíamos a uno de los ídolos del ciclismo en Portugal, como es Joao Almeida, dándose ese baño de masas, firmando autógrafos y también con todos los aficionados que estaban en la salida para que pudieran también conocerlo y tener esas firmas. Como hemos dicho, vamos a comentar lo que pasó en las primeras etapas. El primer día, una contrarreloj individual, donde ahí veíamos a Sepp Kuss con ese casco que llevan ahora en el Visma, que no sé si alguna vez me acostumbraré. El mejor de los favoritos era Primož Roglič y el mejor de la etapa, McNulty, que como veis se ponía en primer lugar, y el último en salir, que era Van Aert, no podía superarlo, así que McNulty, el primer líder de la clasificación general, pocas diferencias entre los favoritos, y al día siguiente en la etapa 2, victoria al sprint de Cadengrove, pero ahí veis como detrás estaba con el maillot verde Wout van Aert, que con la bonificación, a esos 3 segundos que tenía de diferencia solo con McNulty, le daban para ponerse como líder de la clasificación general maillot rojo, y así ya ha conseguido ponerse con los dos maillot de líder en las dos grandes vueltas que ha estado, como son el Tour de Francia y la Vuelta a España. Así que hoy, totalmente de rojo, como veis en estas imágenes, se presentaba en la salida para afrontar esta tercera y última etapa en Portugal, que también debería ser para los hombres rápidos. Aquí tenéis el perfil, como os he dicho, con dos puertos puntuables y el final, que era totalmente plano. Ayer tenía una ligera pendiente, hoy sí, más plano, perfecto para un sprint masivo. Se daba comienzo a la etapa y veíamos a los líderes de las clasificaciones, o más bien a los portadores de los maillots, y cuando comenzaba la etapa había una fuga de 4 hombres que eran Iribar, Ruiz, Isaza y Luis Ángel Maté. Por detrás controlaba el Visma, también con algo de ayuda del Alpecin, ya que eran los dos equipos que más querían llegar a ese sprint, y la fuga iba cogiendo algo de ventaja, aunque no demasiada. También había habido intentos al principio de la etapa, un principio bastante movidito, y los momentos importantes de la etapa: el primer puerto de segunda categoría, Luis Ángel Maté de Euskadi, como veis, pasaba en primer lugar y sumaba los puntos necesarios para ponerse como líder virtual. En el sprint intermedio, en este caso su compañero Isaza era el que pasaba en primer lugar, y por detrás en el pelotón también lo disputaba Wout van Aert, que se iba en solitario y cogía esos puntos también para ponerse líder provisional, aunque había muchos puntos en meta también por disputar. Y último puerto, también Luis Ángel Maté, y se rompía este grupo de 4 fugados. Se iban Maté y Iribar para adelante, los cogía Isaza y se iba en solitario, y se iba en esa andadura en esos últimos kilómetros de la fuga, aunque finalmente le daban caza cuando quedaban unos 20 kilómetros para el final. Todos los equipos queriendo estar bien colocados para ese sprint final en el último kilómetro y medio. Lo intentaba Víctor Campenaerts, que consiguió abrir un pequeño hueco, pero no pudo llegar hasta el final. Y sprint final, os pongo la toma aérea para que lo veáis, como el Alpecin lanzaba a Grove, pero saltaba Wout van Aert bastante antes de lo normal, encerraba en este caso a Grove, pero sin ningún movimiento antirreglamentario, y Grove se tenía que abrir y no le daba tiempo para superarle. Victoria para Wout van Aert, vestido con ese maillot rojo, que consigue esta gran victoria, muy importante para él porque ha sido la segunda de la temporada en un año donde no ha tenido demasiada suerte. Vemos las clasificaciones y las etapas que vienen en esta primera semana. Primero la de la etapa: Van Aert, Grove, Asturi, Marit, Bittner, Strong, Livings, Coquard, Soto y Canal. Clasificación general con Van Aert 13 segundos, McNulty, Basek 15 segundos, luego Kuhn, Affini, Smith, Roglič a 30 segundos, que mañana tiene una oportunidad de ponerse líder, al igual que Almeida, que está a 32 segundos, o Almirall y Oliveira, que también se mantienen en ese top 10. La clasificación del maillot verde ahora sí la lidera Wout van Aert, 8 puntos de ventaja con Grove, luego Maté, Strong y todos los demás. Clasificación de la montaña con Maté con esos 9 puntos, con los puntos que ha sumado en el día de hoy. Mañana también tendrá que luchar este maillot. Basek, líder de la clasificación del mejor joven. Ahí tenéis por si queréis echarle un vistazo más detenidamente. Y la clasificación por equipos que lidera el UAE con muy poca ventaja. Mañana día importante porque es de montaña, como estáis viendo aquí. Etapa con 2 puertos al principio. La lucha por la fuga va a ser seguro muy interesante. Y en el final, puerto de tercera y final de puerto de primera,
primera categoría, que si os fijáis aquí en el Puerto del Detalle tiene unas zonas muy duras en esos últimos 5 kilómetros. Etapa plana, la etapa con final en Sevilla, la última para el sprint de esta primera semana, luego una etapa de media montaña en la etapa número 6, si os fijáis también final de tercera categoría, que aquí os dejo al detalle, no es demasiado duro, pero puede ser una etapa interesante para la fuga, una etapa con final plano en la etapa número 7, pero un puerto de segunda categoría relativamente cerca del final, que puede hacer que los sprinters puros no puedan disputar, otro final en alto, ahora de tercera categoría en la etapa número 8, pero este puerto de tercera, como veis aquí al detalle, es bastante más duro, y etapa de montaña en la etapa 9, última etapa de la primera semana, el domingo, si os fijáis, con 3 puertos encadenados y que harán en 2 ocasiones este puerto que veis aquí, el puerto de Azallanas, que tiene bastante dureza y que se corona aproximadamente a unos 23 kilómetros del final. Hasta aquí el análisis de la etapa número 3, estaremos haciendo este análisis todos los días, así que no os lo perdáis. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.